Ya chicos, muy buenos días. ¿Cómo la pasaron su fin de semana? ¿Qué tienen? Ánimo. Ya, para los que están escaneando un QR sin saber lo que es el QR, es la clase, para que puedan tomar notas al lado de eso y no le andan sacando fotos que no vamos a utilizar más adelante. Porque voy a dar un segundo para que lo escaneen. Ya. No sé, no me acuerdo cuántas clases tengo con ustedes este semestre, pero yo soy bien odiosito con la hora de llegar, ¿ya? Así que yo empiezo a la hora para que por respeto entre los dos. Ok, entonces, veo por sus caritas que estaban preparados para empezar esta clase. Si se quedan dormidos les voy a hacer bullying, porque se me acabó eso, ¿ya? Porque en realidad cuando se duermen, apúrese, doctor. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy tiene dos enfermedades en especial, que es la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Y ambas se ven encasilladas en lo que sería la enfermedad tromboembólica venosa, ¿ya? Como dice su nombre, es una enfermedad que se causa en base de trombos, de émbolos, y que viaja a través del territorio venoso, ¿ya? Esta es la parte vascular de cardiovascular. ¿Ya? Si alguien quiere poner su teléfono acá para grabar el podcast, no tengo problema. ¿Ya? Pero venga a dejarlo ahora para no interrumpir más adelante. ¿No? ¿Sí? Hola gente del podcast, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo se escuchando? Por favor no me funen si digo tonteras en esta clase, ¿ya? La grosería no lo transcriben. Perfecto, comenzamos. Entonces, dentro de las generalidades de la enfermedad tromboembólica venosa, vamos a tener las dos identidades de las enfermedades que vamos a repasar hoy día, que son la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. En general, estos son considerados la misma expresión del mismo tipo de enfermedad, solamente que una ocurre antes que la otra. Generalmente, la trombosis venosa profunda va a ser el predecesor al tromboembolismo pulmonar en la mayoría de sus casos, ya que dentro de las etiologías del tromboembolismo pulmonar, la más frecuente, más no la única, es la trombosis venosa profunda. ¿Ya? Es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después del infarto y del accidente cerebrovascular, especialmente acá en Chile. El tromboembolismo pulmonar tiene una incidencia de entre 39 a 115 pacientes por cada 100.000 habitantes, versus la trombosis venosa profunda de 53 a 162 por cada 100.000 habitantes. Si se dan cuenta, es más frecuente tener una trombosis venosa profunda o tener dos trombosis venosas profundas que hacer un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Vamos, doctor. Dentro de los factores de riesgo, tenemos 1 kilo. En general, van a estar relacionados con factores que son modificables de su paciente y factores que no son modificables por parte del paciente. Y van a haber factores que van a aumentar el riesgo mucho más que otros factores que no aumentan menos. Por ejemplo, vamos a tener que los factores con riesgo fuerte, que aumentan el ratio de, la chance de que el paciente tenga una enfermedad tromboembólica, son fracturas de la extremidad inferior, por la inmovilización que se necesita para resolver esas fracturas, por la generalmente que genera que el paciente no se mueva lo suficiente, que la sangre se mantenga quieta y que en algunas ocasiones no los dejan con profilaxis antibiótica en caso de inmovilizaciones prolongadas. ¿Ya? Hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o fibrilación del seno auricular, reemplazos de cadera de rodilla, también por la inmovilidad que genera, traumatismos importantes por la inmovilidad que genera, por el daño vascular que puede generar, infarto de miocardio en los 3 meses previos, porque son eventos cardiovasculares que son severos, y lesión de la médula espinal, nuevamente, por la imposibilidad del movimiento que va a tener y la eventual traumatismo de la parte vascular que tiene. De riesgo moderado vamos a tener la cirugía de cadera, enfermedades autoinmunes, por el aumento del riesgo de sangrado, por la disminución del riesgo de sangrado y el aumento del riesgo de trombosis. Transfusiones sanguíneas en caso de que hagan una reacción de incompatibilidad. El uso de vías venosas centrales, como tienen un instrumento, un elemento que es foráneo al cuerpo, en este pueden adosarse las plaquetas y empezar a formar un trombo que se puede desprender y migrar hacia otro lugar. En general, las vías venosas centrales están en venas que son grandes y pueden desplazarse dentro del territorio venoso. ¿Ya? Misma cosa con los catéteres electrodos intravenosos. La quimioterapia de por sí
hace una disrupción del sistema de la coagulación y de la cascada de coagulación, que también puede generar un estado protrombótico en el paciente. La fertilización in vitro y la terapia de reemplazo hormonal por el efecto que tienen principalmente los estrógenos en el factor procoagulante de la edad del paciente femenina o de aquellos que estén con terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? El puerperio por la misma razón, infecciones, especialmente neumonía por la disrupción en lo que es la cascada de la coagulación, misma cosa con la enfermedad inflamatoria intestinal. Los cánceres en cualquiera de sus sabores también puede aumentar el riesgo tanto de hemorragias como de trombos, dependiendo cómo se exprese este síndrome que es secundario a la presencia del cáncer, ¿ya? Los accidentes cerebrovascular paralíticos, nuevamente caemos en la disminución del movimiento por parte del paciente, que su paciente ya tenga una trombosis del territorio vascular venoso superficial, me va a aumentar el riesgo de que haga una trombosis del territorio vascular venoso que es profundo, ¿ya? Y las trombofilias, con factores de riesgo más leves, algo que van a encontrar frecuentemente en la mayoría de sus pacientes, como es el reposo en cama por más de 3 días. Por eso, en general, los reposos absolutos están contraindicados actualmente. Hay muy pocas patologías que requieren reposo absoluto, ¿ya? Y en general son de forma transitoria hasta que se resuelvan, principalmente de carácter traumatológico. La diabetes mellitus por su estado inflamatorio constante que tiene el cuerpo de su paciente, la hipertensión arterial por el daño endovascular que genera los aumentos y descensos bruscos de la presión, la inmovilidad por estar sentado como todos ustedes, pero no por tan poco tiempo. En general está más asociado a viajes que son largos en avión o en bus, de pacientes que no se mueven, que se mantienen quietos durante todo el viaje, aumenta la éstasis venosa, aumenta el riesgo de generar coágulos dentro del territorio venoso, ¿ya? La edad por sí sola, a medida que va avanzando, va aumentando el riesgo de trombosis venosa profunda. La cirugía laparoscópica por su estado proinflamatorio posterior a la cirugía. La obesidad de por sí también es un estado proinflamatorio del paciente. El embarazo por el aumento y la disrupción de las hormonas, que también me puede alterar la coagulación en la paciente. Y las venas varicosas como un riesgo que en realidad es más bajo, que está ahí porque entonces, vamos a hablar, eso se ven como las generalidades de lo que tienen en común las dos, tanto la trombosis venosa profunda como el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Es importante saber que la trombosis venosa profunda te puede dar en cualquier territorio venoso. A pesar de esto, entre el 80 y el 90% de las trombosis venosas profundas ocurren en el territorio de los miembros inferiores. En general, las maniobras y los mecanismos están descritos en este. En pacientes que tengan propensión a hacer trombos, pueden generarse en cualquier territorio venoso, incluyendo los de los miembros superiores. Es más raro de ver, pero es igual de fácil de reconocer que una de miembro inferior. Tiene los mismos signos y síntomas, solamente que en una localización corporal diferente, ¿ya? Con respecto a la clasificación que podemos tener de la trombosis venosa profunda, vamos a ver que esta se realiza con respecto a la vena poplitea, que se encuentra en la fosa poplitea. Por sobre esta, más hacia el corazón, vamos a encontrar las trombosis venosas proximales, y las que son muy proximales están incluso más arriba del ligamento inguinofemoral. Por la otra parte, si pasamos por debajo de la fosa poplitea, encontramos las TBP que son distales, y estas generalmente son de la safena externa, de la tibial anterior y la tibial posterior, ¿ya? Ojo, es importante que ustedes recuerden que si bien vamos a tener trombosis del territorio superficial, las que nos importan son las que están dando profundo. ¿Por qué? Cuando yo tengo una trombosis de la parte superficial, las otras colaterales toman el riego venoso y empiezan a drenar esa zona, evitando isquemia y las posibles complicaciones a futuro, ¿ya? En cambio, cuando tengo una obstrucción del sistema colector profundo, las superficiales van a poder responder, en la mayoría de los casos, hasta que no lo hagan. Una vez que colapse todo el sistema venoso, va a empezar a colapsar el sistema arterial, va a llegar isquemia, y ese paciente tiene la potencialidad de o generar un émbolo que vaya a distancia y llegue al territorio pulmonar, o generar isquemia de forma local y con potencial pérdida del miembro, ¿ya? Entonces, por eso es importante que esto sea detectado de forma temprana y tratado de forma atingente. En inglés existe un resumen de los factores de riesgo que vamos a tener principalmente para la trombosis, entre los que vamos a encontrar el travel, que son los viajes, generalmente viajes de larga distancia, de más de 5.000 kilómetros se describe,
donde el paciente presente una inmovilidad por el total del trayecto. Por eso en pacientes pacientes femeninas, pacientes añosos, pacientes que ya hayan tenido una TBP, cuando tengan viajes largos pueden hacer dos cosas, o indicar profilaxis, tromboprofilaxis, o decirle a su paciente que se levante a la mitad del camino, camine, se mueva, ejercite la musculatura de los miembros inferiores para evitar la trombosis venosa profunda. ¿Ya? Algunas drogas recreacionales generan como resultado la vasoconstricción, principalmente la cocaína, que eso también puede generar una trombosis venosa profunda. Malignidad del cáncer, cualquiera sea, también aumenta el riesgo de hipercoagulabilidad. La obesidad y los pacientes obstétricos ya lo habíamos conversado. La inmovilización durante largos periodos de tiempo también aumenta el riesgo de la éstasis venosa. Los estados de hipercoagulabilidad aumentan la hipercoagulabilidad. Pacientes que sean añosos, especialmente aquellos sobre 60 o sobre 80 años, también aumenta su riesgo por lo menos 2 o 3 veces en relación a los pacientes que son jóvenes como ustedes. Patologías que tengan, pacientes que tengan enfermedades hematológicas, pacientes que hayan sido poco operados, pacientes que sean usuarios de tabaco por el daño endotelial que esto revierte. Y enfermedades graves crónicas también van a aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta y se han prestado atención a lo que estaba diciendo, la mayoría la podemos reducir a 3 factores de riesgo principales que me hablan sobre la fisiopatología de la trombosis venosa profunda, que tenemos la triada de Virchow. Virchow es un ser humano que hizo muchas triadas y muchas cosas importantes, así que les va a aparecer paredes. ¿Ya? Dentro de lo más importante están los estados de hipercoagulabilidad, como en pacientes que tengan factores de coagulación aumentados, ya sea de forma primaria o secundaria a alguna enfermedad, principalmente cáncer. Sistemas de activación de las plaquetas, que puede ser secundaria injuria o secundaria infecciones, y falla en el tratamiento anticoagulante, eso ya es un poco más iatrogénico, por falta de control o falta de la dosis, o una falla en la dosis que uno le está entregando al paciente que lo mantiene fuera de rango. ¿Ya? Por otra parte tenemos el daño endotelial. No debemos olvidar que los vasos en su estructura histológica tienen una capa que es la más cercana al lumen. Si esta se empieza a dañar, se empiezan a expresar los factores de von Willebrand y el factor tisular, que eso me puede activar la cascada de coagulación y puede generar a la larga un trombo de forma local que puede embolizarse y viajar a otro lugar más distal, ocluyendo. ¿Ya? La éstasis sanguínea, la inmovilización sanguínea también es un factor de riesgo, y por eso es que también principalmente ocurre en las piernas. Si ustedes recuerdan de su clase de anatomía, las venas tienen un sistema de válvulas que estos van haciendo que la sangre que va viajando en contra de la gravedad no se devuelva por completo y no se acumule en la zona más distal del pie. Dentro de este sistema de válvulas es incompleto para generar todo el movimiento de la sangre hacia el corazón, y por lo tanto la musculatura de las extremidades inferiores va a ayudar como un sistema de bomba para que esta sangre suba. Si usted tiene un paciente que no tiene contracción muscular, que no se está moviendo, que más encima está parado o está acostado, esa sangre va a permanecer inmóvil, dando tiempo para que los factores de coagulación y las plaquetas interactúen entre ellos y generen un trombo de forma local. ¿Ya? ¿Cómo se va a presentar en su servicio de urgencia o en su consulta, que a veces llegan, son pocos pero sí llegan, pacientes con trombosis venosa profunda? Puede ser que llegue un paciente sin ningún síntoma, no le duele, no le molesta, no le pica, no lo siente caliente, no lo siente frío, nada, pero usted va a mirar su pierna y va a ver una pierna que está aumentada de volumen, que va a ser solamente de un lado, que cuando usted toque o cuando usted examine dirigidamente puede sentir dolor o sensibilidad en la zona que usted está tocando. Se va a ver una pierna más rojiza, excepto en un caso que vamos a ver más adelante. Se va a ver una pierna edematizada, principalmente en las zonas de declive. Lo importante, sí, para una trombosis venosa profunda de bajo riesgo es que vamos a tener los pulsos distales al sitio de lesión que van a estar presentes. O sea, por ejemplo, si tiene el edema por debajo de la zona poplitea, usted va a encontrar el popliteo, el tibial posterior y el pedio presentes. Y va a encontrar fiebre, ya sea generalizada o solamente en la zona que está comprometida. ¿Por qué generalizada? Porque recuerden que cuando uno recluta las células blancas para poder, en la parte, en un contexto de inflamación, se reclutan estas células blancas que liberan citokina, y si es que son suficientes, si es que es una cantidad suficiente para
ameritar una respuesta sistémica. Dentro de las respuestas estereotipadas está el aumento de la temperatura. No es que el paciente tenga una infección, es que la misma trombosis está haciendo la fiebre por las interleuquinas endógenas. ¿Ya? Dos signos importantes que ustedes siempre van a buscar, pero tienen baja sensibilidad y baja especificidad, son los signos de Homans y Holo. Generalmente cuando están ausentes no descartan trombosis venosa profunda, pero cuando están presentes sí lo orientan a este tipo de patología. El signo de Homans es cuando usted toma la piernecita de su paciente, le toma el tecito y le hace una dorsiflexión del pie que genera dolor en la zona del gastrocnemio o en la zona del territorio venoso. ¿Ya? El signo de Holo es cuando usted toma la pantorrilla, la aprieta y la empuja en contra del huesito de la tibia arriba. Eso también va a generar dolor y su paciente se va a acordar de usted y probablemente de alguna de sus familias. Ha pasado. ¿Ya? Dígame. Una consulta, cuando dijo sobre los pulsos distales, ¿siempre van a estar presentes? Siempre en trombosis venosas profundas, que sean leves, siempre van a estar presentes. Es un criterio de gravedad entonces que se encuentran ausentes, que lo voy a hablar un poquito más adelante. ¿Ya? Es importante de que por el riesgo y por la frecuencia que tienen las trombosis venosas profundas sepamos cuándo debemos actuar y qué cosas tenemos que hacer. ¿Ya? Existen los criterios de Wells que son para trombosis venosa profunda, ojo que también existen criterios de Wells para el TEP, que son diferentes. Dentro de los criterios de Wells para trombosis venosa profunda, lo que nos va a ayudar es a tomar decisiones de qué paciente voy a estudiar con exámenes que son poco disponibles o que son más caros, o qué paciente yo voy a tomar un examen solamente para descartar que no tengo un TEP. ¿Ya? Dentro de los criterios de Wells vamos a encontrar los signos, síntomas, historia clínica que más se relaciona con la trombosis venosa profunda, como por ejemplo el edema localizado con signo de la fobia, el eritamiento de la pierna, el dolor a lo largo del sistema venoso profundo, el aumento del diámetro de una pierna, que es uno de los más sensibles que existe, antecedentes de parálisis o inmovilización del miembro inferior o del cuerpo completo, ¿ya? Reposo en cama por más de 3 días, venas superficiales colaterales no varicosas, o sea que usted pueda ver esas venas y que no tengan ese trayecto sinuoso que presentan las venas varicosas, y un paciente que tenga cáncer activo. Todo aquel paciente que tenga 3 puntos o más, o sea, más de 2 puntos, usted va a decidir tomar una ecografía Doppler de territorio venoso. Aquel paciente que tenga entre 1 y 2 puntos, la decisión depende de usted. Si es que clínicamente usted encuentra que es una trombosis venosa profunda, puede tomar un dímero D y además la ecografía para no demorar el inicio del tratamiento. En pacientes que tenga sospecha baja que sea una trombosis venosa profunda y quiere descartarla por completo, usted va a pedir el dímero D. Tiene una alta sensibilidad y una baja especificidad. O sea, se altera por cualquier cosa, pero cuando no está alterado, no tiene CVV. ¿Ya? Eso significa una alta sensibilidad y una baja especificidad, en este caso. Dentro del proceso diagnóstico, ustedes van a tener sus criterios de Wells que los va a orientar a la toma de decisiones. ¿Ya? Si es que ustedes solamente quieren descartar, le van a pedir el dímero D. Si es que ustedes quieren confirmar la TDP, la extensión y localización del trombo, van a pedir una ecografía Doppler venosa. ¿Ya? ¿De dónde? De toda la extremidad inferior afectada. Si usted pone otra cosa o le falta colocar en dónde tiene que tomarla, el radiólogo no la va a tomar. ¿Ya? Dentro de los estudios de extensión debemos, si es que tiene la sospecha clínica, descartar el TEP, descartar otros trastornos de la hipercoagulabilidad, especialmente en pacientes jóvenes, en pacientes femeninas, porque tienen más riesgo de tener otras enfermedades, principalmente de la alteración del eje hormonal. Y en pacientes que usted sospeche TEP, debe pedirle una angiotac arterial o de fase venosa, el angiotac primero F-tórax, y si es que solamente, o si está sospechando de que la extensión de su trombosis venosa profunda pasa por debajo del ligamento femoral, o sea, inguinal, debe pedirle un TAC con fase venosa de la extremidad afectada, porque de esta manera usted puede ver si es que este compromiso va más allá de lo que puede ver la ecografía de extremidad inferior. ¿Ya? Ojo que para todos los pacientes la movilización temprana, la anticoagulación profiláctica y después como indicaciones para la vida saludable, el ejercicio, la pérdida de peso, el cese del hábito tabáquico y las medidas compresivas van a ser buenos consejos que darle a sus pacientes en la vida diaria para evitar que lleguen a tener una TBP. Es importante sí con las medidas compresivas que tienen una contraindicación que es relativa, que sean pacientes que tengan enfermedad arterial o glucida periférica, porque la compresión que pueden generar estas medias puede ocluir el territorio vascular arterial
y eso dejarlo sin circulación distal, lo cual no es una buena idea porque se va a higienizar ese piecito o esa piernita y puede comprometer la vitalidad del tejido de más abajo, ¿ya? Entonces, importante antes de dejar las medias compresivas ver si su paciente tiene compromiso arterial o no, ¿vale? Bueno, dentro del algoritmo diagnóstico vamos a tener que el score de Wells para TEP, si es mayor o igual a 1, si es poco probable, dímero D a su caso. Si es altamente probable, tenemos que determinar cuál es el territorio que está comprometido. El dímero D es el punto de corte van a ser 500 nanogramos por ml. Existe una fórmula para ajustarlo por edad, ya que en pacientes que son un poco más dañosos, generalmente sí está un poco más alto el dímero D y sirve para evitar exámenes que son innecesarios en pacientes con bajo riesgo de trombosis venosa profunda, ¿ya? En el caso de que yo tenga una baja sospecha pero el dímero D me parezca positivo, o sea, sobre 500 o sobre lo ajustado para la edad, hay que tomarle un ecodoppler venoso al paciente. Si sale negativo, lo podemos repetir dentro de una semana para confirmar 100%. Si sale positivo, iniciamos el tratamiento, ¿ya? Misma cosa con el test probable, si la imagen acompaña el hallazgo clínico, se inicia el tratamiento, si no, se repite de 5 a 7 días si es que usted persiste con la sospecha de una trombosis venosa profunda. ¿Ok? En general, el dímero D tiene entre un 60 y un 95% de especificidad de acuerdo con la fórmula que usted utilice para ajustarlo. No ajustado tiene una sensibilidad más baja que si usted lo ajusta por edad del paciente. ¿Es importante decir? No. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Deben tener en consideración que el pilar del tratamiento de las enfermedades tromboembólicas venosas es la anticoagulación. Si a ustedes les preguntan, doctor, ¿cada cuántas horas es anticoagulación y cada cuántas horas es tromboprofilaxis? La profilaxis tromboembólica es una vez al día. La anticoagulación es por lo menos 2 veces al día cuando estamos hablando de heparinas. Si estamos hablando de rivaroxaban o otro tipo de anticoagulantes orales, sí puede ser 1 vez al día o 2 veces al día, ¿ya? Pero quédense como regla general, si su paciente tiene anticoagulantes, sea vía endovenosa, vía subcutánea o vía oral, y está más de 1 vez al día, ese paciente está siendo tratado por una enfermedad tromboembólica. No estamos previniendo una enfermedad tromboembólica, ¿ya? Dentro del tratamiento principal, a los pacientes se comienza con heparina no fraccionada para no esperar el resultado de lo que es la función renal. ¿Por qué? Porque la heparina no fraccionada no requiere ajuste renal, a diferencia de la heparina de bajo peso molecular o el rivaroxaban y los otros medicamentos que sean orales, ¿ya? Entonces se puede empezarla con la sospecha dentro del servicio de urgencia. ¿Cómo la comienza? Con un bolo de 800 unidades internacionales por kilogramo, de 80 unidades internacionales por kilogramo, con un bolo con una dosis máxima de 5000, que va a pasar en un bolo al principio, y después va a dejar una bomba de infusión continua a mantención a 18 unidades internacionales por kilo por hora. Sí, sé que le estoy hablando en turco, más adelante lo van a entender un poquito mejor, ¿ya? ¿A qué me refiero con bolo? Que el bolo es una forma de administración endovenosa que uno deja el suerito colgando o incluso puede apretar el suero para que pase rápidamente al intravascular. Bomba de infusión continua es parecido, solamente que tenemos un intermediario que es una máquina que va a lograr de que al paciente le entreguen un volumen constante a lo que usted vaya a dejar, ¿ya? ¿Cuál es la dosis máxima? La dosis máxima de la no fraccionada al principio son 5000, ¿ya? Otra de las opciones, si usted tiene una confirmación de que su paciente no tiene enfermedad renal crónica ni tiene otras contraindicaciones absolutas de la heparina de bajo peso molecular, es utilizar la enoxaparina en dosis de 1 miligramo kilogramo subcutáneo cada 12 horas o la dalteparina con 100 unidades internacionales por kilo cada 12 horas también subcutáneo, ¿ya? Dosis máxima de la heparina, o sea, de la enoxaparina son 100 miligramos, dosis máxima de la dalteparina son 10.000 unidades internacionales, ¿ya? Por dosis. El apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran son opciones que usted puede realizar si es que no tiene el acceso venoso, si es que no tiene el recurso y si es que tiene el recurso de los anticoagulantes orales, que en general en el servicio público son un poco más difíciles de encontrar que la heparina no fraccionada o la de bajo peso molecular. Deben tener en consideración que el tratamiento con antagonistas de la vitamina K no se hace en el servicio de urgencia, porque estos antagonistas de la vitamina K, aparte de antagonizar la vitamina K, que es uno de los principales cofactores para la activación de la cascada de la coagulación,
también va a disminuir la producción de la proteína C y la proteína S. Estas dos proteínas son factores que son anticoagulantes. Entonces, efectivamente, yo cuando inicio el tratamiento con ABK, existe la posibilidad de que disminuyo los factores procoagulantes y disminuyo los factores anticoagulantes, generando que mi paciente quede en un estado de procoagulación durante las primeras 48 a 72 horas. Entonces, en general, para poder empezar antagonistas de la vitamina K, se hace un periodo de traslape con heparina no fraccionada hasta llegar al valor de INR que estoy buscando, que es entre 2 y 3 o 2 y 4 dependiendo del modelo que se utilice institucionalmente. ¿Ya? Para terapia a largo plazo sí vamos a utilizar los ABK porque ya van a haber pasado por este periodo de puente y lo podemos mandar a la casa con warfarina o acenocumarol. Lo importante de estos dos es que debe haber un control seriado del INR, que es un examen que ve el estado protrombótico procoagulante del paciente, ¿ya? O si es que utilizan los nuevos anticoagulantes orales o los anticoagulantes orales directos, que lo pueden encontrar de las dos formas en la literatura, como los NACO o los DACO, o los DOACs, que también sirven. Estos no necesitan ajustes por INR, pero son un poco más caros y son un poco menos disponibles para los pacientes que tengan pocos recursos, ¿ya? En general, en policlínico de tratamiento anticoagulante oral, o el politaco, que lo van a escuchar algunas veces, se utiliza la warfarina o el acenocumarol, aunque actualmente sí se está empezando a comprar más rivaroxaban y dabigatran para su uso. Para que tengan como regla también en su cabeza, los anticoagulantes directos actúan sobre el factor 10A y el factor 2A. ¿Y cómo sé cuál actúa sobre cuál? Los que tienen X en su nombre, como el apixaban y el rivaroxaban, actúan sobre el 10. Los que no tienen X en su nombre actúan sobre el 2, que es el dabigatran. ¿Ya? Bien. También no deben olvidarse que sus pacientes no solamente le vamos a dejar drogas para su casa, sino que también tenemos que dejarle medidas que no sean no farmacológicas. Como lo dije antes, lo digo ahora, es súper importante la deambulación precoz en su paciente. Su paciente tiene que moverse, tiene que estimular su sistema venoso del miembro inferior para que éste empiece a movilizar la sangre, ¿ya? Pueden utilizar medias de compresión graduadas, aquí dicen entre 30 y 40 milímetros de mercurio, ojo que vienen graduadas con la cantidad de presión que hacen las medias de por sí. Y el largo de la media va a depender del compromiso y del territorio afectado. Si es infrapopliteo, usted puede poner una media que solamente llegue hasta la rodilla. Si es suprapopliteo, tiene que ser una media que llegue hasta la articulación de la cadera. ¿Qué ocurre? Muchas veces los pacientes no van a tolerar las medidas de compresión que sean con una graduación alta en milímetros de mercurio. En general son bien toleradas entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Si usted tiene un paciente que está tolerando 20 milímetros de mercurio, pero su meta es llegar a 40 y no tolera los de 40, déjela con lo de 20. Un efecto parcial bien tolerado y que se vaya a mantener en el tiempo es mejor que un efecto óptimo que su paciente no vaya a continuar en el tiempo. ¿Ok? Importante que tengan en consideración en pacientes con trombosis venosa profunda o que quieran iniciar cualquier terapia de anticoagulación, tienen que evaluar el riesgo de hemorragia, ¿ya? Si su paciente tiene mucho riesgo de sangrar o está activamente sangrando en cualquier parte, pero específicamente de forma intracraniana, o usted sospecha que pueda tener un sangrado intracraniano por trastornos de la coagulación conocidos del paciente o por trauma mayor que haya recibido de forma en las últimas horas, no comience o debata si comenzar la anticoagulación en ese tipo de pacientes, ¿ya? En el resto de pacientes que usted no está sospechando que está sangrando o que vaya a sangrar pronto o que tenga algún traumatismo que pueda comprometer la vasculatura, inicie el anticoagulante lo más pronto posible, ¿ya? Dentro de las otras terapias que podemos utilizar para pacientes que tengan trombosis venosa profunda está la trombólisis, que es un concepto diferente a la anticoagulación. Lo que hace el anticoagulante es evitar que crezca el émbolo, evitar que crezca la placa y estabilizarlo. La trombólisis rompe el trombo que está bloqueando y obstruyendo el territorio venoso, ¿ya? ¿Qué medicamentos tengo para hacer eso? Los activadores tisular del plasminógeno, que se llama alteplasa, el tenecteplasa, que es como el primo del alteplasa,
que en general son utilizadas para trombosis venosas profundas que son extensas, para una entidad dentro de las TBP que se llama flegmasia celular abdomen, o para un tromboembolismo pulmonar que está hemodinámicamente inestable, que eso lo vamos a ver en como 5 diapositivas. En pacientes que no sean candidatos para anticoagulación, ni sean candidatos para trombólisis, o estas hayan fallado, podemos utilizar un procedimiento quirúrgico que es la trombectomía. Tipos de trombectomía hay varios. En general no es la idea de esta clase que ustedes sepan cuáles son. De todas formas, igual les voy a subir una clase que le hice a Cuarto, que le hizo un colega Cuarto, que es cirujano vascular, que va un poquito más en profundidad con respecto a eso. Esa clase solamente es para que ustedes se guíen, no es lo que les voy a preguntar. ¿Ya? Y esto es sacar mecánicamente y de forma directa el trombo del territorio venoso. Esto usted lo puede hacer de forma directa, ingresando, disecando la piel y llegando al territorio vascular, o a través de cateterismo. Puede ingresar por una vena que sea más distal, más profunda, llega hasta la zona que está afectada y lo retira mecánicamente. ¿Ya? Una de las últimas intervenciones que usted puede colocar en pacientes que tengan trombosis venosa profunda refractaria a tratamiento o que sea de alto riesgo para un tromboembolismo pulmonar es la instalación de un filtro de vena cava. Si ustedes se acuerdan de anatomía, la vena cava es una vena de grueso calibre, la vena cava inferior, una vena de grueso calibre que toma todo el componente venoso que viene desde los miembros inferiores y parte del abdomen dependiendo de la zona en donde usted la vea, donde usted la evalúe. ¿Qué ocurre? Un filtro de vena cava es como un paragüitas que se coloca dentro de la vena cava. Y este paraguas, que tiene como, de verdad tiene forma de paragüitas y tiene un ventito arriba. Este paraguas, cuando se suelta algún trombo, lo va a tomar, lo va a parar y va a evitar que llegue al territorio pulmonar. ¿Ya? Como ustedes pensarán, claro, eso puede generar una trombosis venosa profunda del sitio en donde está colocado si se obstruye completamente. Pero es mucho mejor que se obstruya del abdomen hacia abajo a que llegue al pulmón y comprometa hemodinámicamente al paciente con el potencial riesgo de muerte. ¿Ya? Estos filtros de vena cava se pueden retirar cada ciertos meses, cada ciertos años para o instalarlo nuevamente o si está resuelta la condición que está aumentando el riesgo, retirarlos definitivamente. ¿Ya? Es una opción de tratamiento vascular que ustedes pueden conocer y pueden sugerir al médico que va a quedar tratante finalmente con el paciente. ¿Ya? Dentro de los diagnósticos diferenciales de la trombosis venosa profunda, vamos a tener la enfermedad arterial oclusiva periférica, que el componente que está dañado no es el territorio venoso, sino que el territorio arterial, y vamos a tener alteraciones de la vasculatura arterial. Se lo van a ver más adelante en el módulo de cirugía. ¿Ya? Generalmente es secundaria estenosis de las arterias u oclusión por placa. El linfedema es otra entidad patológica en donde el drenaje linfático se encuentra ocluido, ya sea por forma iatrogénica o por forma tumoral. Esto va a generar de que la linfa se mantenga retenida en los territorios de su drenaje y que el territorio venoso empiece a drenar esta linfa hacia la parte del corazón para poder ser excretado. Generalmente tiene un compromiso que puede ser tanto unilateral como bilateral. Va a tener un dímero D que va a estar negativo y una ecografía Doppler que va a estar negativa, porque no están comprometidos los territorios venosos. ¿Ya? El quiste de Becker es un quiste que puede ser un aumento de volumen localizado, principalmente en la zona poplitea, que puede comprimir en casos súper raros el territorio vascular venoso, pero que en general es un dolor en la fosa poplitea que empeora con la flexo-extensión de la rodilla y no tiene un compromiso edematoso generalizado en la pierna, ni hacia distal ni hacia proximal. Entonces usted va a ver un aumento de volumen discreto, circunscrito a esa zona y usted va a decir, puede ser un quiste de Becker. ¿Ya? Existen muchos de ustedes acá en la sala puede que tengan quistes de Becker que no estén diagnosticados porque son chiquititos. ¿Ya? En general a los pacientes que después de hacer mucho ejercicio les duele la rodilla, puede que tengan un quiste de Becker. La celulitis es una infección de piel y partes blandas, que está bien circunscrita, que va a tener aumento de la temperatura local, edema localizado, pero que no va a tener dolor sobre el territorio venoso y que en general puede tener otros síntomas que son sugerentes de infección, como sitio de entrada o fiebre generalizada. ¿Ya? Si usted evalúa a ese paciente se va a dar cuenta de que si bien su pierna va a estar aumentada de volumen, no va a estar lo suficientemente aumentada de volumen para ser 3 veces más grande que la pierna contralateral y que la celulitis va a estar demarcada en una zona. No va a ser un edema generalizado de toda la pierna, ni va a comprometer con fobia las zonas de declive. ¿Ya?
el tratamiento para la celulitis no es la anticoagulación, sino que la terapia antibiótica. Así que es importante poder separar estas entidades patológicas. ¿Ya? Dentro de los otros tipos de diagnósticos diferenciales de la TDP están otras subclasificaciones de la misma, que son casos especiales, que usted va a escuchar que le van a hablar sobre la flegmasia cerulodolens y la flegmasia alba dolens. La diferencia es el color que tiene la pierna, producto del compromiso venoso que tiene el paciente. En la flegmasia cerulodolens es una patología que es potencialmente mortal, que puede comprometer rápidamente hemodinámicamente al paciente, se puede transformar en un tromboembolismo pulmonar de forma rápida, y por su compromiso extenso del árbol circulatorio venoso principal, puede incluso hacer que, como está todo ocluido, la zona que está drenando de la pierna, esta oclusión llega al territorio arterial y también lo ocluye, ¿ya? Generando hipoperfusión en la zona distal y una potencial pérdida del miembro. ¿Usted cómo va a ver ese paciente? Va a ser un paciente que se va a presentar con síntomas de TDP, generalmente TDPs que sean proximales, que sean extensas, no va a encontrar los pulsos presentes, va a encontrar cambios de coloración, generalmente violáceos o azulados en la pierna que esté afectada, limitación de la movilidad, un dolor extremo, y en estos pacientes también lo principal que tienen que hacer es anticoagulación, pero este paciente puede quedar y va a quedar hospitalizado para su evaluación y seguimiento, ¿ya? En cambio, las TDP que sean de bajo riesgo, usted las puede mandar a su casa con tratamiento anticoagulante y control de forma ambulatoria. Por otra parte, la flegmasia alba dolens también es una trombosis venosa profunda de territorio extenso, pero que tiene una carga trombótica más baja que la flegmasia ceruleus dolens. Generalmente es el paso anterior. ¿Y por qué no tiene estos cambios de coloración y este riesgo de generar insuficiencia arterial en el paciente y isquemia en el paciente? Es porque algunas de las venas colaterales del sistema superficial van a poder mover el contenido venoso hacia venas que estén más arriba, ¿ya? Entonces no voy a tener un colapso circulatorio del miembro inferior. En estos casos también son patologías que son de urgencia, también son patologías que son hospitalizables y son patologías que debe tratar el cirujano vascular porque puede avanzar hacia una flegmasia cerúlea o puede avanzar hacia un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Especialmente en estos casos se instalan catéteres, se instalan filtros de vena cava para evitar la trombosis hacia el pulmón, en el caso de que no haya ocurrido. Hasta el momento, dudas, preguntas, consultas, doctora. ¿Cuál era la clínica de la flegmasia cerulodolens? Idéntica a la clínica de la trombosis venosa profunda, además de cambios de coloración local, con cianosis cutánea, gran dolor de la extremidad, edema de todo el miembro inferior, porque generalmente es una trombosis extensa que compromete a proximal. Y dentro de lo más específico es que va a tener afectación de los pulsos radiales, o sea, de los pulsos arteriales, ¿ya? Puede ser una disminución o una abolición de los mismos. Y eso es lo que compromete la vitalidad de la extremidad. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Ya, pues despierten, no se queden dormidos. Me quedo a la mitad de la clase. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre TEP, ¿ya? Para los que llegaron y no lo han descargado, ahí nuevamente está el QR para que descargue la clase, no le anden sacando fotos, claro. Ok, voy a esperar un segundo. No. Gracias, doctora. Una trombolisis, por ejemplo, puede causar, una trombolisis para trombosis venosa profunda puede provocar un TEP. ¿Una trombólisis por una trombosis venosa profunda puede generar un TEP? Sí. O sea, el hecho de romper el trombo que está en la pierna puede generar que este se desprenda o algún trozo del mismo se desprenda y llegue al territorio pulmonar. Pero, en general, a medida que vaya llegando, igual va a ser efecto el trombolítico sobre este trombo que está migrando. Si bien va a ser un tromboembolismo pulmonar, el tratamiento del TEP con inestabilidad hemodinámica también es la trombolisis, ¿ya? En el caso de que pase, que es una complicación que igual es rara, y no funciona el trombolítico, se puede hacer o retiro del trombo de forma mecánica, bajo visión quirúrgica, o si es que no compromete mucho, más que nada, tratamiento de soporte. ¿Ya? Pero, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Quizás? Ya, avisa. Dentro del TEP,
tenemos que considerar que es la tercera causa de mortalidad después del infarto y la ACV. ¿Ya? Generalmente en Estados Unidos la tasa de mortalidad asciende a las 300.000 muertes anuales por TEP y tiene una incidencia promedio de 112 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Los otros datos eran chilenos, esto es de Estados Unidos. Es la manifestación más grave que puede tener una enfermedad tromboembólica venosa y que puede ser que hayan pacientes que tengan TEP que son chiquititos, que son subsegmentarios, que son de la vasculatura más fina del pulmón, que puede pasar desapercibido, puede ser asintomático y ser encontrado con estudios angiográficos aleatorios o escáner de tórax con contraste, que van a encontrar estas pequeñas zonas de infarto que en general no comprometen ni hemodinámicamente al paciente ni a su forma de vida del paciente. O pacientes que lleguen por paro cardíaco inducido por la falta y por el colapso de su sistema circulatorio y de su respiración. ¿Ya? Los síntomas cardinales, como la mejor respuesta y la más frustrante respuesta en la medicina, depende del compromiso, del grado de compromiso del árbol circulatorio intrapulmonar. ¿Ya? Puede aparecer como una disnea que va a ser súbita, que va a ser abrupta y que puede estar en cualquiera de los grados de disnea que usted pueda considerar. Dolor tipo pleurítico, por lo tanto su principal diagnóstico diferencial son las neumonías asociadas a la comunidad. Disnea de esfuerzo en pacientes que tengan compromiso vascular pulmonar, pero que en reposo no altere la demanda que uno tiene basalmente, pero cuando empieza a hacer ejercicio el paciente sí se siente cansado. Dentro de sus presentaciones graves va a estar la hipotensión sostenida, el choque obstructivo y el paro cardíaco. ¿Ya? Importante considerar como síntoma asociado que la mayoría de los tromboembolismos pulmonares son secundarios a TDP. ¿Ya? Producto del colapso del intercambio gaseoso alveolar, porque no hay retorno venoso en el pulmoncito, va a generar hipoxemia en su paciente y esta hipoxemia puede llevar al paciente a un síncope. ¿Ya? Recuerden que como criterio o como definición, el síncope es una pérdida transitoria de la conciencia con recuperación ad íntegro. ¿Vale? Importante también considerar que, como ya lo he dicho varias veces, el TBP es la principal causa de TEP, más no la única. En pacientes embarazadas, el líquido amniótico también puede ser una causa de obstrucción de algún vaso en el territorio venoso pulmonar, que generalmente se ven después de partos que sean muy traumáticos o cesáreas. También pacientes que sean adultos mayores o pacientes que tienen accidentes de alta energía con fractura de huesos largos, donde se exponga la médula espinal y la médula ósea, y esta viaje a través del territorio vascular venoso hacia el pulmoncito. ¿Ya? También existen este tipo de embolias grasas. Si alguna vez han visto en las películas que el paciente se muere porque le inyectaron aire en la vena, es una de las razones que puede ocurrir las embolias grasas. Generalmente no son secundarias a que un villano lo intentó matar, porque la cantidad de gas que tú tienes que ingresar en el cuerpo para poder generar una embolia grasa, una embolia de aire, es alto, son más de 50 ml, entonces nadie anda con una jeringa así de grande y no se dan cuenta de que lo van a pinchar. Lo más frecuente que ocurre es que por descompresión súbita, principalmente en pacientes o que trabajan a gran altitud, no me refiero a Calama o acá en un lugar que esté en la tierra, o sea, que vayan al Himalaya y que tengan descompresión rápida, que esto va a hacer que la sangre, el propio gas que se encuentra adentro, se separe de la sangre y viaje como un componente gaseoso. O en pacientes que trabajen, por ejemplo, a mucha profundidad bajo el mar, como lo son los buzos. Ya no los buzos artesanales que trabajan más o menos entre 3 y 10 metros, sino que buzos que necesitan el uso de oxígeno. Este cambio de presión brusco cuando ellos emergen también puede generar que haya una embolia grasa, una embolia gaseosa. ¿Ya? Así que no piensen que si los pinchan con un poquito de aire les va a pasar algo, en realidad no va a pasar nada. Ya ustedes créanme que tienen más oxígeno disuelto en la sangre que lo que puede estar en esa buzos. ¿Ya? Sí, les desbloqueó un miedo nuevo. Pero dentro de lo importante en la evaluación de la trombosis venosa, del tromboembolismo pulmonar, es que ustedes puedan determinar si su paciente tiene inestabilidad hemodinámica o no tiene inestabilidad hemodinámica. En general, como lo van a ver en los signos vitales, un paciente que va a tener un descenso en su presión arterial que no es compensado por el aumento de la frecuencia cardíaca. En específico, para el tromboembolismo pulmonar también se define
como que el paciente que requiera reanimación cardiopulmonar, que tenga una presión arterial sistólica menor a 90, o sea que esté hipotenso, o que requiera la necesidad de drogas vasoactivas, vasopresores, para alcanzar una presión arterial media sobre 90 miligramos de mercurio, ¿ya? A pesar de estar propiamente volemizado. También otros signos de hipoperfusión sistémica. Recuerden que no solamente el lleno capilar, no solamente el moteado son signos de hipoperfusión, sino que también la afectación dirigida a algunos órganos. Por ejemplo, un paciente que se presente con oliguria, un paciente que se presente con insuficiencia hepática, un paciente que se presente comprometido de conciencia, porque recuerdan que el cerebro también es un órgano que se puede ver afectado por la hipoperfusión. Y su principal síntoma es el compromiso de conciencia cualitativo, más que el cuantitativo. Ya el cuantitativo es más tardío. Por ejemplo, ustedes van a tener pacientes que son un amor de persona, pero que se agitan, empiezan a ser groseros, empiezan a cambiar su actitud, empiezan a dejar de reconocer a las personas que están a su alrededor. Usted va a pensar de que ese paciente puede tener una ACV, pero puede que esté solamente siendo comprometido de conciencia producto de alguna patología subyacente, como por ejemplo el shock. ¿Ya? Y también por último, dentro de los criterios que van a ser de inestabilidad hemodinámica, es la hipotensión persistente, especialmente aquella que sea secundaria por una arritmia de nueva aparición, hipovolemia o sepsis. ¿Ya? Eso es un dibujito que les tengo. Diga. ¿Cómo era eso de que estaban ¿Qué? Ah, sí, pues un paciente que cae en paro y que tengo que reanimarlo con reanimación cardiopulmonar son pacientes que están hemodinámicamente inestables. En general, cuando tengo un paciente que cae en paro cardíaco, que yo no sé cuál es el origen del paro cardíaco, pero le reviso una pierna y está grande, lo más probable es que haya sido que un trombo que se origina en la pierna haya viajado hacia el territorio pulmonar y haya colapsado la vasculatura, generando un fallo primero un fallo en el área pulmonar y después, por reflujo, un fallo cardíaco. No es como que en general todos los paros cardíacos sean por TEP, no. Pero dentro de las cosas que pueden generar un TEP por el desequilibrio hemodinámico es el paro cardíaco. Y hay pacientes que se presentan como paros cardíacos que después uno dentro del estudio encuentra que es un TEP. Ya esto también lo van a ver cuando veamos urgencia en las causas de paro cardíaco, en donde están las 5 T's y las 5 H's. Vamos más adelante, no lo quiero hacer. Como toda la vida, a la gente le encanta hacer escalas para poder organizarse y poder ser más eficiente con el uso de recursos. Como ya les había comentado, existe la escala de Wells, pero para TEP, en donde vamos a tener como síntomas o cosas que ustedes van a buscar dirigidamente el examen físico y en la historia, signos clínicos de TBP, importante. Que no haya otro diagnóstico alternativo más probable por el dolor pleurítico que tiene su paciente, por la hipoxemia que está presentando su paciente, por el compromiso de conciencia que está presentando su paciente. Generalmente los TEP, una de los signos más claros que ustedes van a tener y más inespecíficos que van a tener es la taquicardia. Si usted a un paciente con un TEP le pide un electro, sí, en los libros sale descrito un síndrome que se llama el síndrome de S1-QT-3, que tiene una alteración en S1, en el Q de la tercera derivada y en el T de la tercera derivada. Dicen que es patognomónico. La sensibilidad es bajísima, la especificidad es muy alta. O sea, si todos ustedes ahora tuvieran TEP, uno de ustedes tendría ese signo clínico en el electrocardiograma. Todos ustedes, si tuvieran TEP, van a tener taquicardia. ¿Ya? Como criterio que a mí me dice que un paciente probablemente no tenga un TEP, es que no tenga taquicardia. ¿Ya? ¿Por qué van a tener taquicardia? No necesariamente solo por el dolor, sino que van a tener taquicardia porque el corazón se tiene que esforzar más para poder llevar sangre y sacar la sangre del territorio pulmonar porque hay algo que le está obstruyendo. ¿Ya? Dentro de otro de los criterios de la escala de Wells está la cirugía o la inmovilización residual. S1 QTS 3. S1 QTS 3. T3. ¿Ya? En la escala de Wells, mi punto de corte para sospechar de que tenga alta probabilidad de tener un TEP es mayor o igual a 5 puntos. Existe otra escala, que es la escala de Ginebra, que también me ve la frecuencia cardíaca sobre 95, un antecedente de cualquier otro tromboembolismo venoso,
que dentro de los cuales no hemos nombrado también están las trombosis venosas que son superficiales, y dolor unilateral del miembro inferior, que puede ser significativo para TBP o paciente que tenga cáncer activo. Dentro de los pacientes que son probables de tener una trombosis, un tromboembolismo pulmonar, van a ser aquellos que tengan 6 o más puntos, y ambas en general tienen una baja probabilidad, o sea, ambas tienen un rendimiento similar para el riesgo de probabilidad de que tenga TEP. ¿Ya? De ahí ustedes también las pueden ver más en específico. Aparte de tener escalas para confirmar o para darme el riesgo de que su paciente tenga un tromboembolismo pulmonar, vamos a tener otros criterios que van a ser de exclusión de tromboembolismo pulmonar en aquellos pacientes que tengan riesgo bajo. ¿Ya? O sea, usted va a tener un paciente que llegue a su servicio de urgencia por dolor tipo pleurítico. Usted va a aplicar, por ejemplo, los criterios de Wells, que les va a dar un bajo riesgo. Y en pacientes con bajo riesgo nosotros podemos utilizar los criterios de PERC para poder descartar la necesidad de tomar exámenes confirmatorios en estos pacientes de bajo riesgo. Por ejemplo, pacientes que no tengan edema unilateral de miembros inferiores, que estén normocárdicos o bradicárdicos, que estén con una saturación sobre 94, que tengan una edad menor a 50 años, que no hayan tenido episodios de hemoptisis previos a la presentación en el servicio de urgencia, que no hayan sufrido algún trauma o una cirugía reciente definida como entre 1 y 3 meses, ausente de cualquier antecedente en la vida del paciente de alguna enfermedad tromboembólica venosa, y ausencia del tratamiento hormonal oral. Ojo que ahí sí incluimos los tratamientos hormonales que son masculinos, ya no solamente los tratamientos con estrógeno y progesterona. ¿Vale? ¿Por qué? Estos 8 criterios de estar presentes le dan una probabilidad tan baja de que sea TEP que es innecesario asumir el costo de los exámenes que usted va a necesitar para poder descartar. ¿Ya? Lo más probable es que sea otro tipo de patología que genere dolor torácico. Dentro de las pruebas diagnósticas que usted puede utilizar y debe utilizar para poder caracterizar cómo está el TEP en su paciente es la utilización del dímero D. Yo tengo un dicho, el dímero D lo único que sabe hacer es elevarse. Se eleva por cualquier cosa, se eleva porque su paciente tiene un TEP, porque tiene una TBP, porque se pegó, porque está viejito, porque tiene enfermedad renal crónica, porque tiene enfermedad renal aguda, porque lo miraste feo, por cualquier cosa. Entonces, si el dímero D está bajo, quiere decir que el paciente no tiene una patología que sea potencialmente baja o que me esté comprometiendo el territorio vascular. ¿Ya? Aquí está la fórmula para ajustar el dímero D por edad para aumentar la sensibilidad del mismo en el caso de un TEP. También me sirve para la trombosis venosa profunda. ¿Ya? En el caso de sospecha de TEP de intermedia o alta probabilidad, este paciente debe ir a un angiotac de tórax para poder evaluar de forma directa el compromiso venoso que tiene el paciente, porque es importante poder discernir si es que el compromiso es de una vena subsegmentaria o una vena pequeña, o si de una arteria subsegmentaria o una arteria pequeña, o si es que un compromiso de una arteria grande, incluso pudiendo comprometer la principal arteria que se divide en los 2 o 3 bronquios dependiendo del pulmón que sea. ¿Ya? La morbimortalidad va a aumentar en el caso de que sean arterias de mayor calibre. Dentro de las otras cosas que tenemos que pedir o que se tiene que evaluar de un paciente con un tromboembolismo pulmonar es el ecocardiograma en búsqueda de signos de disfunción del ventrículo derecho. Si ustedes recuerdan, el ventrículo izquierdo tiene mayor masa muscular y por lo tanto puede manejar mejor las presiones. El ventrículo derecho tiene menor masa muscular y maneja mejor los volúmenes. Si yo al ventrículo derecho, por obstrucción distal de la arteria pulmonar, estoy aumentando la cantidad de volumen que tiene adentro, no va a poder manejar la presión que estoy aumentando en este y va a tender a hacer disfunción, lo cual me va a llevar a una falla cardíaca producto de un compromiso pulmonar. ¿Ya? Dentro de las cosas que van a ver es el agrandamiento del ventrículo derecho por sobredistensión del mismo, colapso venoso a distal del ventrículo derecho, y TAPSE, que es una medición que se hace en cardiología, ya no vale la pena pedirla, pero lo van a encontrar disminuido. ¿Ya? Dentro del algoritmo diagnóstico, si llega y se presenta como un TEP, usted debe buscar y descartar que su paciente no tenga una TBP. O sea, si le llegó primero por una TBP y después se pone disneico, adivine qué, le dio un TEP. Pero si llega disneico
y no sabemos de dónde vino el trombo, hay que buscarlo en los miembros inferiores, ¿ya? Y por lo tanto, dentro de la evaluación, quizás no inicial, pero dentro del estudio de su paciente, va a estar la ecografía de miembros inferiores para buscar un TEP, que en general son entre el 30 y el 50% de los pacientes que se presentan con una ecografía positiva para TBP en pacientes con TEP, ¿ya? Otro de los exámenes complementarios que pueden pedir a un paciente en el contexto de un TEP son biomarcadores de daño cardíaco, como por ejemplo las troponinas, que son un marcador directo que a medida que estas van aumentando en su valor, aumenta el riesgo de morbimortalidad y peor es el outcome para su paciente. Misma cosa con el ProBNP, que es un marcador de distensión cardíaca y de dificultad y de disfunción del ventrículo derecho en específico, que también a medida que este va subiendo, también se va empeorando el outcome del paciente y aumentando la morbimortalidad de forma directa, ¿ya? La gasometría en estos pacientes debe ser arterial, porque son pacientes que van a estar hipoxémicos con compromiso pulmonar, ¿ya? No sé si les han pasado gasometría a ustedes. No, ya. Lo van a ver más adelante, pero como un pequeño avance, existen dos tipos de gasometrías que ustedes pueden pedir, que depende de dónde van a sacar la muestra. Si sacan la muestra de la arteria o sacan la muestra de la vena. Aquellas que son venosas me van a servir para alteraciones del pH que no están provocadas por el pulmón, ¿ya? Por ejemplo, no sé, una diabetes, usted le sirve una gasometría venosa porque no tiene compromiso de la parte o de la estructura respiratoria. En pacientes que tengan compromiso respiratorio, la gasometría es arterial, porque a mí me interesa el valor exacto que va a tener la presión de O2 y la presión de CO2, ¿ya? En la gasometría venosa esos valores no son fiables, ¿ya? Y generalmente se encuentran en rangos que son incompatibles con la vida. Entonces, si usted le llega una gasometría, spoiler, y le sale un PO2 que está en 12, ese paciente, si no está muerto, era una gasometría venosa, ¿ya? Dentro de los otros criterios o exámenes que necesita de base son las pruebas de coagulación, porque a través de esta usted va a poder ir titulando la respuesta que tiene el paciente a algunos medicamentos, principalmente la heparina no fraccionada, y cuando va a considerar iniciar el tratamiento con antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol o la warfarina. Y también se ha visto que el daño o la disminución de la función renal, evaluada a través del nivel de creatinina que tiene su paciente, también tiene una relación directa con la morbimortalidad de su paciente. ¿Ya? Bien. Doctora, ¿pregunta? ¿No? Ah, ya. Súper. Dígame. Uh-huh. Ah, porque ya, el dímero D, ¿al qué se refiere con probabilidad baja e intermedia? El dímero D no te sirve para hacer el diagnóstico. El dímero D te sirve para excluir el diagnóstico, o sea, para decir que el paciente no tiene un TEP, ¿ya? Porque el dímero D es un resultado de tantos procesos fisiopatológicos en el cuerpo, generalmente relacionados con alteración vascular en cualquiera de sus sentidos, que si está negativo yo puedo asegurar de que no tiene una alteración vascular, ¿ok? Y a eso también se refiere con valor predictivo negativo. Dentro de la estadística, el valor predictivo positivo se refiere a que una prueba, cuando está positiva, quiere decir que tiene la enfermedad. En este caso, cuando esta prueba está negativa, usted puede estar segura que no tiene la enfermedad. ¿Ya? Eso es valor predictivo negativo alto. No, repaso estadístico. No es tan simple como eso, lo siento. ¿Ya? Después de haberle hecho las pruebas, de haber hecho la evaluación inicial de su paciente, tiene que estratificar el riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo de morbimortalidad en su paciente. Para eso existe la Pulmonary Embolism Severity Index, o el PESI para los amigos, ¿ya? Que puede ser el PESI extendido o el PESI simplificado, ¿ya? En general no les voy a leer uno por uno lo que sale ahí, pero lo que tienen que hacer es la sumatoria de las cosas que están presentes, que les va a entregar un puntaje. Dependiendo de ese puntaje podemos clasificarlo en clase del PESI
que el PESI completo va a tener clases del 1 al 5, sobre 3 es el riesgo intermedio, con una mortalidad entre el 3,2 y el 7,1%. ¿Ya? Para personas que tengan riesgo muy alto, hasta 1 de cada 4 de esas personas va a fallecer producto de su tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Por otra parte, en el PESI simplificado, a ciertos ítems que son importantes se les va a entregar un punto, y si es que tiene mayor o igual a un punto, el riesgo es de entrada intermedio. Entonces, en los pacientes que tengan un PESI simplificado mayor a 1, o un PESI extendido, por así decirlo, mayor a 85, esos pacientes de inicio van a requerir la angiografía de tórax con contraste. Ojo que la angiografía implica necesariamente el contraste, no existen angiografías sin contraste. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a estratificar el riesgo también? Aparte del PESI, asociándolo a los marcadores, a los biomarcadores y al resultado del ecocardiograma. Es que en pacientes que tengan un PESI entre 1 y 2, sin disfunción del ventrículo derecho y marcadores de daño cardíaco negativos, van a ser de bajo riesgo y pueden ser tratados con observación, con anticoagulación, pero no de forma intensa. Dígame. Profe, la tabla anterior la tenemos que aprender para la prueba. Lo que sí, lo que significan las clases. Eso es para mí más importante. ¿Ya? Porque si yo le digo, doctora, tiene un PESI clase 3, usted no puede pensar que es un PESI de bajo riesgo. ¿Ya? Pero los riesgos para mí son más importantes. En general la escala la va a poder tener en ese momento. No soy tan papista para estas cosas. ¿Ya? Entonces, con respecto al PESI intermedio, o sea, al riesgo intermedio bajo, vamos a tener un riesgo evaluado por PESI entre 3 y 5 con ninguna alteración. O sea, solamente lo que le va a dar el riesgo va a ser las alteraciones que tiene el PESI, pero no van a tener alteración ecocardiográfica, no va a tener alteración de los biomarcadores. PESI intermedio alto sí va a tener disfunción del ventrículo derecho y o los marcadores cardíacos que van a estar alterados. Y los que son de muy alto riesgo ni siquiera va a tomar el tiempo de evaluar el PESI, sino que inmediatamente un paciente que se presente con inestabilidad hemodinámica, como lo describimos al principio, va a ser de muy alto riesgo y va a necesitar resolución urgente. ¿Ya? ¿Cómo vamos a manejar este paciente en el servicio de urgencia? 3 pilares. Primero, resolver la hipoxemia que está secundaria al compromiso de la ventilación-perfusión que tiene el paciente producto del tromboembolismo pulmonar. Corregir o mejorar la insuficiencia ventricular derecha. Y por último, anticoagulantes y fibrinolíticos. ¿Ya? Por la hipoxemia, en pacientes que estén saturando menos de 94% ambiente, debemos mejorar la oxigenación y la ventilación. La oxigenación la vamos a mejorar generalmente con dispositivos de bajo flujo o incluso de alto flujo como una mascarilla de Venturi. Existe un dispositivo que tiene mayor flujo que la mascarilla Venturi, que tiene poca presión positiva que va a generar, que es la cánula nasal de alto flujo. Para pacientes que tengan compromiso circulatorio, paro cardiorrespiratorio u otras indicaciones de intubación, se debe considerar, pero con mucho cuidado. Porque en pacientes que tengan falla del ventrículo derecho asociada, el uso de presión positiva, por ejemplo, que se utiliza en la ventilación mecánica invasiva, o en algunos pacientes que tengan ventilación mecánica no invasiva, como por ejemplo con CPAP y BiPAP, esta presión positiva que mantiene el pulmón extendido va a comprimir el corazón, y si ya está disfuncionando ese ventrículo derecho, que principalmente va a hacer su función no por la fuerza que tiene, sino por el volumen que alcanza a mover, si yo lo comprimo más, no va a poder mover el volumen suficiente para poder mantener la estabilidad hemodinámica. Y yo efectivamente, por querer corregir la hipoxemia, voy a mandar al paciente a un paro por causa cardíaca. ¿Ya? Para mejorar o corregir la insuficiencia ventricular derecha, bueno, para corregirla definitivamente tenemos que corregir el tromboembolismo pulmonar, que eso sería la causa de la insuficiencia ventricular derecha. Para ayudarla a mejorar el gasto cardíaco, podemos usar 2 estrategias. En pacientes que estén deshidratados o con pérdida de fluido, utilizar fluidoterapia de forma juiciosa con cristaloides. Cristaloides sea ringerlactato o solución salina. ¿Por qué juiciosa? Porque si yo le meto mucha
mucho líquido al intravascular, este va a llenar el ventrículo derecho de nuevo, lo va a distender más todavía y no va a generar ni lo que yo deseo. Si un paciente que esté bien hidratado, en general no requiere tratamiento con fluidos, porque lo único que voy a hacer va a ser empeorar la disfunción del ventrículo derecho. Para mejorarla aún más la función del ventrículo derecho, podemos iniciar drogas vasoactivas o inótropos. Si se acuerdan de la clase con la que estuvimos en el Dr. Goiti, el inotropismo es que yo aumento la fuerza de contractibilidad cardíaca que tiene ese músculo, que ya habíamos conversado que en el corazón derecho es un músculo que está un poquito más adelgazado que el del corazón izquierdo. ¿Ya? Entonces, si yo ayudo a que la bomba funcione de mejor manera, voy a mejorar la insuficiencia ventricular derecha. ¿Ya? Las drogas vasoactivas, recuerden que no solamente van a tener un componente inotrópico, sino que también pueden tener un componente cronotrópico, o sea, aumentar la frecuencia cardíaca, dependiendo del tipo de droga que usted esté utilizando. Entonces, la decisión es dependiendo de ¿cómo se llama? Dependiendo del estado clínico del paciente. ¿Ya? Eso, ahí le salen abajito las dosis de la norepinefrina, que es una droga vasoactiva, primera línea, y de la dobutamina, que principalmente la utilizamos en dosis para que haga su función inotrópica. ¿Ya? Eso. Otra de las cosas con las que pueden ayudar la insuficiencia ventricular derecha es bypassear completamente el sistema cardiopulmonar. Eso se hace a través de una máquina, que no le puse la foto, se llama ECMO, que es la circulación extracorpórea. ¿Ya? Que lo que hace es tomar los grandes vasos, pasarlos por una máquina que va a oxigenar la sangre que está dentro de estos vasos y devolverla al cuerpo. Es terapia que es de soporte, que es en general una de las últimas instancias que se va a utilizar por la poca disponibilidad que hay de ECMO, por la dificultad de lo que requiere palmar un paciente en ECMO, que es un procedimiento que se hace quirúrgicamente, y por la alta mortalidad asociada a sus complicaciones. Pero en pacientes que tengan TEPS graves o muy graves y que de otra forma no puedan mantener su hemodinamia, es una opción de salvataje que se va a tomar que esa decisión se va a tomar dentro de 9 días, ¿ya? Porque de otra forma, sin esa máquina, el paciente suena feo, pero sí de todas formas hubiera fallecido, ¿vale? Dentro del tercer pilar, no por eso menos importante, está el tratamiento anticoagulante, ¿ya? Las dosis para la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, van a ser según peso y están en la diapositiva de trombo de TDP. El manejo va a ser el mismo con las mismas dosis, ¿ya? Los antagonistas directos tienen efectos igualmente rápidos para el control de un TEP que los que son heparinas subcutáneas o endovenosas. No tienen inferioridad en eficacia, especialmente el rivaroxaban, que es el que más evidencia tiene, ¿ya? En ninguna parte o de ninguna forma ustedes van a utilizar ABK en fase inicial en estos pacientes para su anticoagulación. En periodos de transición, una vez que el paciente haya mejorado clínicamente su patología del tromboembolismo pulmonar, se va a hacer un traslape a los anticoagulantes, a los ABK, o se van a mantener los anticoagulantes directos. Generalmente se utilizan por lo menos 3 meses o de forma indefinida si es que la patología que causa el tromboembolismo pulmonar no pueda ser resuelta. Y la duración de tratamiento para patologías que son potencialmente resolvibles es hasta que se resuelva esta patología. ¿Ya? Importante, el uso de los anticoagulantes orales directos o nuevos, que nuevos eran antiguamente, por eso se les dicen NACO, no está recomendado en pacientes que tengan insuficiencia renal grave, no está recomendado en el embarazo, no está recomendado en la lactancia, ni en pacientes que tengan síndrome antifosfolípido. ¿Ya? ¿A quién le voy a indicar trombólisis? A los de alto riesgo, en general, a todos. ¿Ya? ¿Con qué lo vamos a trombolizar? Está en la diapositiva siguiente. Los de riesgo intermedio pueden ser trombolizados. Sí existen estudios que recomiendan su uso, pero hay que hacer bien los pros y los contras con la trombólisis y el riesgo de sangrado de su paciente.
Si el riesgo de sangrado es intolerable para el paciente, con una mejoría clínica esperada que sea poca, en realidad uno prefiere tener un tratamiento más conservativo. Si los beneficios de trombolizar son mayores que el riesgo de o sea, de hemorragia, usted inicia el tratamiento con trombólisis. Para aquellos que sean de bajo riesgo no está indicado. Ya solamente deben anticoagular a ese paciente y en general si es que tiene buen soporte social, si es que puede llegar rápidamente a los servicios de urgencia una vez dado de alta, se podría dar de alta temprana incluso a los pacientes con un TEP que sea leve o que sea pequeño. ¿Ya? Para que los conozcan, en general, cuando vean el nombre RTPA, significa alteplasa. Cuando vean el nombre TNK, significa tenecteplasa. Y estos son medicamentos que sirven para hacer trombólisis. ¿Ya? La streptokinasa es un medicamento derivado de una bacteria que es bueno para hacer trombólisis, pero en general solamente se utiliza una vez en el paciente. Porque aparte de ser bueno para hacer trombólisis, por su origen bacteriano, genera una reacción alérgica o una reacción intensa con mastocitos una vez que se inyecta por segunda ocasión. ¿Ya? Entonces en pacientes que ya hayan tenido un tromboembolismo pulmonar, que ojo que es uno de los factores de riesgo para tener otro, ustedes deben saber bien si es que fue trombolizado y con qué fue trombolizado. Y en cuyo caso ya haya tenido uno, ustedes no repitan el uso de la streptokinasa. ¿Ya? En general, actualmente está bien en desuso la streptokinasa. La urosinasa no, por lo menos yo personalmente no la he visto disponible acá en Chile. Así que es importante que sepan que existe, pero no sé si es importante que sepan cómo utilizarla. ¿Ya? Es importante que sí manejen cuáles son las contraindicaciones relativas y absolutas de la fibrinolisis, donde generalmente van a ser patologías que sean o que me vayan a dejar al paciente propenso de sangrado o que un paciente que esté sangrando activamente. ¿Ya? Ahí la pueden revisar con calma más adelante. Entonces, paciente inestable hemodinámicamente y sospecho que tiene un TEP. Si es que está consciente y todavía está respirando y no está requiriendo reanimación cardiopulmonar, van a realizar una ecografía transtorácica al pie de la cama para evaluar si tiene disfunción del ventrículo derecho. Si no tiene disfunción del ventrículo derecho, lo más probable es que el origen de su inestabilidad hemodinámica no sea producto del TEP y tienen que buscar otra causa de shock o inestabilidad. Si realizando el ecocardio encuentran disfunción del ventrículo derecho, tienen que considerar, ¿tengo disponible para poder realizar la imagen de forma rápida y expedita? ¿Sí o no? Si no tengo expedita la imagen, con mi sospecha yo comienzo el tratamiento. Si tengo disponible la imagen rápida y expedita, le tomo el angiotac. Si el angiotac está positivo, empiezo el tratamiento. Si el angiotac está negativo, busco otras causas que puedan estar generando el compromiso hemodinámico del paciente. ¿Ya? Y también la falla en el ventrículo derecho. Entonces, inestable hemodinámicamente, tengo ecógrafo, perfecto. Le tomo la ecografía y busco la disfunción del ventrículo derecho. Si no está disfuncionando, no es un TEP, busquen otra causa. Si está disfuncionando y tengo un angiotac rápido y seguro, bien, angiotac. Si no tengo el angiotac rápido y seguro, con el nivel de sospecha que tienen en ese momento, comienzan el tratamiento. Si tienen angiotac y les sale positivo, está confirmado, comienzan el tratamiento. Si toman el angiotac y la causa de la clínica de su paciente no es producto del TEP, deben buscar otra de las causas que pueda estar generando esta inestabilidad hemodinámica. Puede ser que tengan pacientes con un TEP que sea chiquitito, que esté inestable hemodinámicamente, por otra causa. ¿Ya? Ya. Entonces, en paciente con TEP agudo, inicie la anticoagulación. Ojo, anticoagulación siempre la va a iniciar, con sospecha. El tratamiento con fibrinolisis, si es que ya lo tienen confirmado o su sospecha es muy alta para que sea un TEP grave o un TEP hemodinámicamente inestable. ¿Ya? Si es de alto riesgo, nos vamos a la fila de acá, que es tratamiento de reperfusión, soporte hemodinámico y monitorizar al paciente, y ese paciente sí o sí va a quedar hospitalizado si es que es de alto riesgo o muy alto riesgo. Si es que es de riesgo bajo intermedio, vean. Tenemos signos clínicos de TEP, tenemos comorbilidades que son importantes, tenemos disfunción del ventrículo derecho, o tenemos un angiotac que sea positivo. Debemos evaluar el PESI, clasificarlo, descartarlo, estudiarlo. Si es que ambas están ausentes, o sea, no tenemos signos de gravedad,
no hay comorbilidades importantes y no hay disfunción del ventrículo derecho. Y más encima, su angiotac le sale negativo, adivine qué. No tiene usted. O no tenemos necesidad de hospitalización y podemos darlo de alta con tratamiento domiciliario. Si es que tengo un paciente que tiene bajo riesgo, que todavía tengo una sospecha de un TEP que sea leve, los TEP leves se pueden complicar, y que tenga una mala estructura social que lo vaya a apoyar, ese paciente queda hospitalizado. No porque lo requiera por su condición clínica, sino porque lo requiere por el potencial riesgo que tiene de complicación intradomiciliaria. Por ejemplo, si tenemos un paciente, ustedes están en Chiloé, no cualquiera, están en el sur, en el continente, y llega un paciente que viene de una isla, que tuvo que viajar 4 horas en barco, 2 horas en bus, que vive solo, que no tiene red de apoyo, y usted no encuentra un TEP leve, déjelo hospitalizado. Porque si ese paciente se complica, puede que no llegue de vuelta al servicio de urgencia. ¿Ya? Versus un paciente que vive al lado del hospital, que tiene una familia de como 7 hijos, que está constantemente siendo vigilado, ese paciente probablemente si le pasa alguna complicación, lo van a traer de vuelta. ¿Ya? Si tenemos cualquiera de los dos presentes, o signos de gravedad, o comorbilidad importante, o disfunción del ventrículo derecho, o lisa y llanamente tenemos un TEP confirmado con angiotac, vamos a determinar si tiene compromiso con biomarcadores cardíacos y vamos a ver si es que es riesgo intermedio alto, por lo tanto lo vamos a monitorizar y hospitalizar en una unidad de paciente crítico, ya sea intermedio o alto, o si es que no tiene criterios o no tiene troponinas o biomarcadores que sean positivos, es de riesgo intermedio bajo, lo podemos hospitalizar en una unidad de camas medias que tenga monitorización menos frecuente que una cama intensiva, pero que de todas formas el paciente va a quedar hospitalizado y bajo observación. ¿Ya? Ahora, una vez que usted ya mandó a su pacientito de vuelta a su casa, las guías internacionales recomiendan la anticoagulación terapéutica por lo menos por 3 meses para todos los pacientes con TEP. Se recomienda suspender esta anticoagulación después del 3er mes si es que tenemos pacientes sin factores de riesgo importantes o factores de riesgo transitorios o que ya hayan sido revertidos. Está recomendado que sea indefinido en pacientes que ya hayan tenido otros episodios de enfermedad tromboembólica venosa o que sus factores de riesgo sean no reversibles o que ya no sean transitorios o que sean de carácter permanente. ¿Ya? En pacientes que tengan síndrome antifosfolipídico, el tratamiento es con antagonistas de la biovitamina K. No se utilizan los antagonistas directos de factor 2 o factor 10. ¿Ya? Porque no necesitan. ¿Qué onda? En pacientes que tengan un primer episodio de TEP sin un factor claro o que todavía no esté determinado su factor de riesgo, se debe considerar que el tratamiento anticoagulante oral debe ser de carácter indefinido o hasta descubrir el factor de riesgo. Una vez descubierto el factor de riesgo se decide si es algo potencialmente modificable / modificado, se puede parar la anticoagulación. Si es un factor de riesgo que sea permanente, la anticoagulación queda a permanencia. Ya. En pacientes que tengan un primer episodio de TEP puede considerar la anticoagulación permanente, excepción de los pacientes con síndrome de antifosfolípido, en donde debe dejar la anticoagulación de forma permanente. No es que con los pacientes con SAF usted no le vaya a dejar anticoagulación, esos pacientes de base, por su patología base, van a estar anticoagulados. ¿Ya? Y lo bueno de los DOACs, o de los DACO, o de los NACO, como quieran encontrarlo en la literatura, es que en pacientes sus pacientes no necesitan controles sanguíneos para ver cómo está la anticoagulación, porque no existen. Ya no me va a alterar el TPK, no me va a alterar el INR, y ojo que no los pidan, porque si los piden ustedes van a confundir a su paciente. ¿Ya? A veces los pacientes llegan al servicio de urgencia con INR levemente alterados y dicen, no, es que estoy fuera de mi rango terapéutico, y están usando apixaban o rivaroxaban. Y uno mira para adentro y piensa así como, pero no me sirve de nada este examen, porque el apixaban o el rivaroxaban no me modifica el INR. ¿Ya? Eso. Chicos,
Ahí, última diapositiva. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, algún reclamo? ¿No? Sé que igual me van a venir a preguntar después de que termine la clase, así que igual me quedo 5 minutos atrás. ¿Seguros? ¿Nada que quieren que sus compañeros escuchen? Me encanta. Adiós, adiós. Y prenda la luz. Chao, gente del podcast. Míralo. La diferencia entre uno y otro es que la cebolla